Escucha bien esto, porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos podría ser la diferencia entre conservar tu visión durante las próximas décadas o perderla lentamente sin saber por qué. Y lo más sorprendente de todo es que tiene que ver con algo que haces cada noche, o que deberías estar haciendo, justo antes de cerrar los ojos. Hoy vamos a hablar de un tema que muy pocos médicos mencionan en la consulta, pero que la ciencia lleva años investigando con resultados que francamente deberían estar en todos los titulares de salud. Vamos a hablar de tu retina, de por qué es tan vulnerable después de los 60 y de qué hábito nocturno puede actuar como un escudo protector para uno de los tejidos más delicados de todo tu cuerpo. Quédate hasta el final porque también voy a explicarte los errores que la mayoría de personas mayores de 60 cometen justo antes de dormir y que sin saberlo están acelerando el deterioro de su visión. No te muevas. Primero vamos a entender qué es exactamente la retina y por qué es tan importante protegerla. La retina es una capa de tejido nervioso que recubre la parte interior posterior del ojo. Tiene un grosor de apenas 0,5 milímetros, pero dentro de ese pequeño espacio se encuentran más de 120 millones de células fotorreceptoras, que son las encargadas de captar la luz y convertirla en señales eléctricas que tu cerebro interpreta como imágenes. Sin una retina sana, no hay visión posible. Así de simple y así de contundente. Dentro de la retina existe una zona especialmente crítica llamada mácula. La mácula ocupa una pequeña área en el centro de la retina y es la responsable de darte la visión central nítida, esa que necesitas para leer, reconocer rostros, conducir y distinguir colores. Cuando la mácula empieza a deteriorarse, la visión central se va perdiendo. Y eso es exactamente lo que ocurre en la degeneración macular asociada a la edad, que es la principal causa de pérdida de visión en personas mayores de 60 años en todo el mundo. Las estadísticas son reveladoras. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 196 millones de personas padecen degeneración macular relacionada con la edad, y esa cifra se espera que se duplique para el año 2050. Pero lo que la mayoría no sabe es que el daño no ocurre de un día para otro. El deterioro retiniano se va acumulando durante años, impulsado por factores que muchos de nosotros ignoramos completamente. Y muchos de esos factores están directamente relacionados con nuestros hábitos antes de dormir. ¿Por qué después de los 60 la retina se vuelve más vulnerable? A medida que envejecemos, el cuerpo experimenta cambios profundos que afectan directamente la salud ocular. Uno de los más significativos es la disminución en la producción de antioxidantes endógenos. Los antioxidantes son moléculas que neutralizan los radicales libres, esos compuestos inestables que dañan las células cuando se acumulan en exceso. La retina es especialmente susceptible al daño oxidativo porque consume más oxígeno por unidad de peso que cualquier otro tejido del cuerpo, lo que significa que también genera más radicales libres. Con el paso de los años, el sistema de defensa antioxidante del ojo se va debilitando. La concentración de luteína y zeaxantina en la mácula, que son los pigmentos protectores naturales, disminuye. La producción de enzimas como la superóxido dismutasa y la catalasa se reduce. Y el sistema de eliminación de residuos celulares, conocido como autofagia, se vuelve menos eficiente, lo que hace que se acumulen desechos tóxicos en el epitelio pigmentario de la retina, formando los depósitos llamados drusas, que son una señal temprana de degeneración macular. Además de esto, después de los 60, la circulación sanguínea en los capilares que nutren la retina se vuelve más lenta y menos eficiente. Los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos y pierden elasticidad. El flujo de nutrientes y oxígeno hacia las células retinianas se reduce, y esto crea un ambiente perfecto para el daño progresivo. A todo esto se suma algo que ha cobrado una relevancia enorme en los últimos años de investigación científica: la exposición a la luz azul de las pantallas digitales. Y aquí es donde el hábito nocturno del que vamos a hablar adquiere todo su sentido. La luz azul, la retina y por qué la noche importa más de lo que crees. La luz azul es una porción del espectro visible con longitudes de onda cortas, entre 400 y 490 nanómetros, que tiene una energía particularmente alta. Las fuentes principales de luz azul artificial son las pantallas de teléfonos móviles, tabletas, computadoras, televisores y las luces LED modernas. Esta luz penetra hasta la retina con más facilidad que otras longitudes de onda, y cuando la exposición es prolongada o se produce en las horas nocturnas,
el daño se multiplica. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports demostró que la exposición a la luz azul produce estrés oxidativo en las células fotorreceptoras de la retina, desencadenando un proceso de muerte celular que los investigadores llaman apoptosis. Y lo que encontraron es especialmente preocupante. Las células muertas no se regeneran. La retina no tiene capacidad de regeneración. Cada célula que se pierde para siempre. Pero hay un elemento adicional que convierte la noche en el momento más crítico. Durante las horas nocturnas, los ojos producen una sustancia llamada retinal, que es un derivado de la vitamina A y que forma parte del proceso de visión. Cuando la luz azul actúa sobre el retinal en condiciones de oscuridad, desencadena una serie de reacciones químicas que generan moléculas tóxicas para las células de la retina. Este fenómeno fue documentado en investigaciones de la Universidad de Toledo en Estados Unidos, donde se concluyó que la exposición a la luz azul en la oscuridad es especialmente dañina porque activa estas vías de toxicidad con mayor intensidad. Y aquí llegamos al corazón de todo lo que estamos hablando hoy. El hábito nocturno que puede proteger tu retina. Dejar de usar pantallas al menos 90 minutos antes de dormir y complementarlo con una rutina de oscuridad activa. Vamos por partes, porque este hábito tiene dos componentes, y ambos son igualmente importantes. El primer componente es eliminar la exposición a pantallas durante los 90 minutos previos al sueño. Cuando hablamos de pantallas, hablamos de todo: el teléfono móvil, la tableta, el ordenador y también la televisión, que aunque se ve a mayor distancia, también emite luz azul y mantiene el cerebro en un estado de alerta que dificulta la transición hacia el sueño profundo. Pero espera, porque esto no es solo una cuestión de comodidad para dormir mejor, aunque también lo es. Lo que estamos discutiendo aquí es la protección directa del tejido retiniano. Cuando apagas las pantallas 90 minutos antes de acostarte, le das a tu retina el tiempo necesario para iniciar sus propios procesos de reparación y depuración que ocurren naturalmente durante las primeras horas del sueño. Investigaciones publicadas en la revista Investigative Ophthalmology and Visual Science han documentado que durante el sueño profundo, el flujo sanguíneo hacia la retina aumenta significativamente, lo que favorece la eliminación de subproductos metabólicos acumulados durante el día. Este proceso es análogo a lo que los investigadores han documentado en el cerebro con el sistema linfático, ese sistema de limpieza nocturna que elimina toxinas mientras dormimos. La retina, siendo tejido nervioso, se beneficia de un mecanismo similar. Cuando interrumpes ese proceso con luz azul justo antes de dormir, básicamente estás saboteando la reparación nocturna antes de que pueda comenzar. El segundo componente, la oscuridad activa y su relación con la melatonina retiniana. Aquí es donde muchos se sorprenden porque la mayoría asocia la melatonina únicamente con el sueño. Sí, es la hormona del sueño, pero lo que muy pocos saben es que la retina produce su propia melatonina de forma local, independientemente de la glándula pineal. La melatonina retiniana actúa como un potente antioxidante directamente en el tejido ocular. Neutraliza los radicales libres generados durante el día, protege las mitocondrias de las células fotorreceptoras y regula los ritmos circadianos locales de la retina que controlan la sensibilidad lumínica. Cuando hay luz, especialmente luz azul, la producción de melatonina se inhibe, y cuando la oscuridad llega, la síntesis de melatonina se activa tanto en la glándula pineal como en la propia retina. Un estudio publicado en el Journal of Pineal Research encontró que la melatonina retiniana protege a los fotorreceptores del daño oxidativo inducido por la luz y que niveles más altos de melatonina local se asociaron con menor riesgo de degeneración macular. Los autores de ese estudio sugirieron que mantener patrones regulares de oscuridad nocturna puede ser una estrategia preventiva significativa para la salud retiniana en personas mayores. La oscuridad activa a la que me refiero implica no solo apagar las pantallas, sino crear un ambiente de oscuridad real en tu habitación, usar cortinas opacas o un antifaz si hay entrada de luz exterior, y mantener esa oscuridad desde el momento en que te dispones a dormir. No es exageración, es biología. La conexión con el sueño profundo y la reparación celular retiniana. Existe otro nivel de esta historia que conecta el sueño con la salud de la retina a través de un mecanismo que hasta hace pocos años era completamente desconocido. El sueño se divide en ciclos, que incluyen fases de sueño ligero, sueño profundo o de ondas lentas y sueño REM.
Es durante el sueño profundo cuando el cuerpo secreta la mayor cantidad de hormona del crecimiento, una hormona que no solo actúa sobre los músculos y los huesos, sino que tiene efectos regenerativos en múltiples tejidos, incluidos los oculares. La hormona del crecimiento favorece la síntesis de proteínas estructurales, la reparación del ADN dañado y la renovación celular en el epitelio pigmentario de la retina. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley publicaron datos que vinculan la mala calidad del sueño, especialmente la reducción del sueño profundo, con un mayor riesgo de degeneración macular. Las personas que dormían menos de 6 horas por noche de forma crónica o que tenían sueño fragmentado presentaban marcadores de daño retiniano más pronunciados que las personas con sueño saludable. Y aquí está el círculo perfecto. La exposición a luz azul antes de dormir reduce la melatonina, retarda el inicio del sueño, fragmenta las fases profundas del sueño, reduce la liberación de hormona del crecimiento y todo eso se traduce en menos reparación retiniana nocturna. Todo conectado, todo prevenible con un solo cambio de hábito. ¿Qué más puedes hacer durante esos 90 minutos de transición nocturna? Ahora que sabes por qué debes desconectarte de las pantallas antes de dormir, hablemos de qué puedes hacer durante ese tiempo que además potencie los efectos protectores sobre tu retina. La primera sugerencia es la lectura con luz cálida y tenue. Leer con una lámpara de luz amarilla o anaranjada, a diferencia de la luz blanca fría, tiene un efecto mínimo sobre la producción de melatonina y no activa las vías de daño retiniano que hemos descrito. Y además, la lectura antes de dormir reduce el cortisol, favorece la relajación y facilita la transición al sueño profundo. La segunda es la práctica de ejercicios de respiración diafragmática o meditación ligera. La activación del sistema nervioso parasimpático durante la relajación profunda reduce la presión intraocular, que cuando está elevada de forma crónica también puede contribuir al daño del nervio óptico. Aunque esto es más relevante para el glaucoma que para la degeneración macular, mantener una presión intraocular saludable en general favorece la salud ocular completa. La tercera es el consumo de ciertos alimentos o suplementos en la cena que favorezcan la protección retiniana durante la noche. Los arándanos, que contienen antocianinas, son antioxidantes potentes que, según estudios publicados en la revista Nutrients, mejoran la circulación en los microvasos retinianos y reducen el daño oxidativo nocturno. Los alimentos ricos en luteína y zeaxantina, como las espinacas, el maíz amarillo y las yemas de huevo, también fortalecen el pigmento macular, que actúa como filtro natural de la luz azul. El azafrán es otro compuesto que ha captado la atención de los investigadores. Un ensayo clínico italiano publicado en Investigative Ophthalmology and Visual Science demostró que la suplementación con azafrán mejoró la función de las células fotorreceptoras en pacientes con degeneración macular temprana. No es magia, es bioquímica. Los compuestos del azafrán, especialmente la crosina y la safranal, tienen propiedades neuroprotectoras específicas para la retina. Los errores que debes evitar absolutamente en las horas previas al sueño. Vamos a hablar ahora de lo que no debes hacer, porque algunos de estos hábitos son extremadamente comunes en personas mayores de 60 y están causando daño sin que lo sepan. El primero es el uso del teléfono en la oscuridad total. Muchas personas apagan la luz de la habitación, pero siguen mirando el teléfono. Esto es lo peor que puedes hacer. En la oscuridad, las pupilas se dilatan al máximo para captar la mayor cantidad de luz posible, y eso significa que cuando hay una pantalla encendida, la cantidad de luz azul que penetra hasta la retina se multiplica de forma dramática. Si vas a usar el teléfono por la noche, al menos hazlo con la habitación iluminada, aunque lo ideal es no usarlo en absoluto. El segundo error es ver televisión en la cama con el volumen bajo y quedarse dormido frente a la pantalla. La televisión encendida mientras duermes continúa emitiendo luz azul que afecta tu retina incluso cuando tienes los párpados cerrados, ya que los párpados no bloquean completamente la luz. Además, esto fragmenta el sueño de forma repetida durante la noche. El tercer error es no protegerse de las luces LED del dormitorio. Muchos dispositivos modernos tienen luces indicadoras de color azul o blanco que permanecen encendidas toda la noche. El cargador del teléfono, el router, el televisor en modo stand-by. Esas pequeñas luces, aunque parecen insignificantes,
contribuyen a interrumpir la producción de melatonina retiniana durante las horas en que esa producción debería estar en su punto más alto. Un mensaje final que necesitas escuchar. La buena noticia en toda esta historia es que el daño retiniano temprano se puede frenar. No siempre se puede revertir, pero sí se puede detener o ralentizar significativamente si tomas las medidas correctas a tiempo. Y muchas de esas medidas no requieren medicamentos, no cuestan dinero y están completamente en tus manos. Apagar las pantallas 90 minutos antes de dormir, crear oscuridad real en tu habitación, cuidar tu alimentación nocturna con antioxidantes naturales y garantizar un sueño profundo y reparador son hábitos que actúan sinérgicamente para proteger uno de los tejidos más preciados de tu cuerpo. Tu retina no tiene segunda oportunidad. Las células que pierdes no vuelven, pero las que tienes hoy pueden durar toda tu vida si aprendes a cuidarlas con la información correcta. Si este contenido te ha resultado útil, compártelo con alguien que tenga más de 60 años y que quizás no sepa que cada noche tiene la oportunidad de proteger su visión. Y si quieres seguir aprendiendo sobre salud ocular y bienestar después de los 60, ya sabes dónde encontrarme. Nos vemos en el próximo video.